Esta historia comienza en un bosque invernal, donde las ardillas salían en busca de comida, y si las reconocen, son las dos ardillas que vimos en la primer película del Grúfalo, donde le decían a la mamá que vieron unas pisadas bizarras, como de cocodrilo, pero la madre les dijo que de eso ciertamente no era. Entonces les volvió a contar una historia de dónde venían esas pisadas. Dicho esto, en el bosque vemos a un ser jugando, curioseando por el lugar, donde agarró un erizo y lo espantó. Pero aún así, el pequeño siguió explorando, metiéndose en el bosque oscuro, y de la nada, ¡tas!, alguien lo jala. Era el Grúfalo. Resulta que este pequeño era su hijo, regañándolo por haberse metido al bosque prohibido, ya que ahí vivía el terrible ratoncito café, que tuviera cuidado, enfureciendo al pequeño, diciéndole que hace mucho lo conoció. Dicho esto, se metió en su cueva, donde el pequeño se le acercó y le preguntó por el ratón, que cómo era, qué tan terrible era. Quería saber toda la historia, por lo que el Grúfalo se rascó la cabeza, pensó cómo describirlo, diciéndole al niño que el ratón era muy fuerte, con una mirada tenebrosa, unos bigotes afilados, con una enorme cola larga. Todo esto dejó al pequeño pensando todo el tiempo en el ratón, algo que hacía reír a su padre, ya que sabemos la verdad de eso. Con esto, mientras su padre dormía, en medio de la noche, el pequeño Grúfalo se despertó, tomó su Stickman y salió de la cueva al bosque oscuro. Si se dan cuenta, el Stickman es de una historia que alguna vez les conté, por lo que quédense hasta el final, ya que les contaré la historia. Y si no, les dejo el link en descripción. El punto es que se salió de la cueva al bosque oscuro, donde se encontró con un cuervo, que le decía que no entrara. Aún así, el pequeño Grúfalo entró, un poco asustado por el oscuro terreno. Pero mientras se iba metiendo, el miedo se volvió en curiosidad y siguió todo rastro hasta encontrarse una cola entre unos troncos, pensando que era la cola del ratón, que cuando la jaló se encontró con la serpiente, la misma que vimos en la primer película, que intentó comérselo, pero obvio no lo logró y se dio cuenta que ese no era el ratón, quitándole su Stickman del hocico, y le dijo cómo encontrar al verdadero, entrando aún más al bosque, directo al lago, donde se encantó con todo lo que estaba congelado. Se deslizó por las aguas, pero se comenzó a descongelar, apanicando al pequeño, y todo esto lo planeó la serpiente para que se ahogara y se lo tragara, pero el pequeño logró escapar, a salvo en las tierras blancas, donde escuchó sonidos, al igual que las ardillas, así que se metieron a su madriguera, donde la mamá continuó su cuento de que el pequeño Grúfalo vio dos hurones blancos, pero le llamó más la atención unas pisadas muy raras, por lo que la siguió y siguió, hasta que de la nada un ser volador se le llevó y a su tronco lo metió. Con esto, el pequeño ser quiso subir a él, ya que tenía la mirada terrorífica como el ratón, pero al subir chocó con él, tirándolo a la nieve. Al verlo volar, supo que su cola era pequeña y no podía ser el ratón, algo que ofendió al búho, diciéndole que el ratón estaba en algún lado, comiendo pastel de Grúfalo, y así el viento se lo llevó, y como la tormenta estaba muy fuerte, se metió debajo de unas raíces, diciéndose a sí mismo que era fuerte y valiente, algo que dejó a las ardillas preocupadas, pero la mamá continuó, de que cuando la tormenta paró, el pequeño siguió su camino y en una de esas vio una enorme nariz, pensando que era el ratón, así que se acercó a la madriguera y se resbaló en su interior, donde la criatura lo acechaba por afuera, pero al ver su cola y sus bigotes, vio que no era el ratón, espantando al pobre zorro, que le dijo que no era él, pero que el ratón estaba en algún árbol, tomando té de Grúfalo, y así él escapó, desanimando al pequeño, ya que no encontraba a su feroz depredador, y ahí se quedó sentado llorando, cuando de un hoyo el ratón salió, y al escucharlo y verlo, el pequeño Grúfalo quedó atento. Tenía grandes bigotes, larga cola, pero no era todo lo que su padre decía, y lo veía más como su aperitivo de medianoche, algo que dejó al ratón sin habla. Lo agarró y a su boca lo metió, pero el ratón le dijo que esperara, que el verdadero ratón era su amigo.
Si lo ayudaba a subir a un árbol, él le diría dónde se encontraba. Y cuando el ratón se fue, la luna salió y una enorme sombra al grúfalo espantó. Era un megamonstruo, un ratonzote que lo hacía gritar sin parar. Así que el pequeño salió huyendo del terror. Y todo esto claramente se las ingenió el pequeño ratón café, contento con su acto final, mientras que el pequeño huía sin parar, directo a su hogar, donde durmió de nuevo con su papá. Justo cuando el ratón siguió sus pisadas hasta su cueva, viendo al padre y al hijo. Y así la mamá acabó la anécdota, que ella misma se inventó. Y así terminó la segunda parte del Grúfalo. Aquí les va el análisis de la pequeña película. Aquí demuestra el ratón que el cerebro es más importante que la fuerza cuando te enfrentas a un adversario, y las experiencias del pequeño Grúfalo son un buen ejemplo de por qué es importante seguir los consejos de tus padres. La historia ilustra el valor del pensamiento inteligente y el coraje frente al peligro, mientras los niños ven al ratón salir de un aprieto con el niño del Grúfalo. Hay algunas sorpresas que pueden asustar a los niños, como cuando de repente el búho sale volando de un árbol. En una escena, el hijo del Grúfalo se mete al ratón en la boca para comérselo, pero él logra salir de la situación con palabras. Los padres necesitan saber que El hijo del Grúfalo es una adaptación tan hermosa del libro, que viene del cuento original de The Gruffalo. Esta película es una opción maravillosa para las familias, pero los niños muy pequeños pueden encontrar alguno de los animales un poco aterradores o molestarse por el peligro inicial del ratón cuando los dos personajes se encuentran. La película refuerza temas positivos sobre el coraje y el valor del cerebro, sobre la fuerza física, y celebra la sensación de seguridad que un niño siente como en casa con sus padres. En fin, es un muy bonito cuento. Recomiendo mucho que lo vean, que creo que se encuentra en Prime. O si quieren algo más real, en Amazon está el libro del Grúfalo, perfecto para leerse a los niños. Sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí. Comenten qué les gustaría ver y suscríbanse para más. Y bueno, aquí les dejo la historia de Stickman. Imagínense ir caminando y encontrarse un palo. Lo toman, lo quiebran, lo lanzan, no sé. El punto es que lo agarran, sin saber que tienen vida, que cuando no los ves, se mueven y huyen de ti. Que cada vez que un humano se acerca, por temor, el palo se queda inmóvil. Y en una de esas, no sé cómo, pero llegó al mar, sin rastro de cómo llegar a su hogar. ¿Quieren saber un poco más de él? Bueno, todo comienza un nevado invierno, que en un tronco hueco celebraban la Navidad una familia de palos, donde los 3 hijos se divertían con los regalos que su padre les hacía, pasándola a todo dar a su lado, disfrutando de la nieve y toda su compañía, cuando de repente vieron a una niña, volviéndose modo palo, en el que no se movían, y así no sabían de su existencia. En fin, los pusieron a dormir, que cuando la primavera llegó, el hombre palo despertó, ansioso de volver a la vida silvestre, por lo que salió a correr, apreciando el momento, que hasta ayudó a un caracol, quien le iba a advertir que vio un perro cerca, pero fue muy tarde, ya que el can lo captó enseguida, extasiado de verlo con vida, emocionándolo tanto que lo persiguió por todos lados, tratando de morderlo y llevárselo, por lo que el palo huía por su vida, pero al final el perro lo atrapó y a su dueño se lo llevó, jugando con él, pero el hombre palo le dijo que no era un palo común y corriente, que era el hombre palo, que tenía vida. Parecía que el perro lo entendería, pero no fue así, lo mordió y el niño se lo llevó, pero por suerte la policía lo paró, ya que no se podía tener al perro sin correa, salvándole la vida al hombre palo, y así estaba feliz, corriendo de regreso a casa, hasta que una niña lo tomó de una, llevándoselo, y junto a sus amigos lo lanzaron al río, para que la corriente se lo llevara, a ver quién ganaba. De hecho, esto sí le gustó, porque flotaba y pataleaba, le gustaba, emocionando a la niña que ganó la carrera, pero por desgracia, la corriente se lo llevó, directo a un acueducto, nadando para sobrevivir, pero por suerte vio un pescador, se agarró del pez que cazó y así lo salvó, volviendo a la tierra, siendo salvado por un sapo, y felizmente iba a volver a casa, hasta que el sapo le advirtió acerca de un cisne, que al final el hombre palo no lo escuchó y el ser lo atrapó y lo llevó con su familia, mordiéndole las patas, que lo usó para incorporarlo a su nido, algo que lo ofendía demasiado. No entendía por qué no se daban cuenta que no era un palo común y corriente. En fin, el punto es que el cisne se sentó en él, mientras que su familia salió a dar un paseo en busca de él, a
por todo lugar que él fue, pero no encontraron rastro de él, regresando tristemente a su hueco tronco, pero no perdían la esperanza de volver a verlo, que cuando el cisne al fin se paró, dejó 3 huevos, y el hombre palo volvió a respirar, viendo a las aves nacer, unidos en familia, causándole nostalgia que no estaba con la suya. Lo bueno de esto es que se liberó de ellos, pero unos humanos lo golpearon, cayendo de nuevo al río, que flotó sin parar, llegando hasta el mar, donde una gaviota se paró en él, que al percatarse dónde estaba, espantó al ave con su locura, ya que se dio cuenta que estaba muy lejos de la tierra. Nadó y nadó, pero la marea no se lo permitió, alejándolo aún más de su hogar, que al final una ola lo envolvió, que cuando su esposa llegó a la orilla del lago, se encontró con el sapo, que le contó por dónde se fue su esposo, preocupándola demasiado, pero el hombre palo sobrevivió al tremendo mar, que lo arrastró hasta una playa. Parecía lejos de casa y estaba llena de humanos, pero aún así no se dio por vencido y sigilosamente se escondió de los hombres, tratando de llegar al otro lado, donde un cangrejo le advirtió de la arena, pero al final lo taparon y de pilón los humanos lo tomaron como bandera, poniéndolo en un castillo de arena, que cuando la niña atacó al cangrejo, el crustáceo se defendió de ella y le dio tiempo al palo de escapar, pero al final la niña lo atrapó, jugando con él como si fuese una espada. Luego otra niña lo tomó y lo usaba de agarradera, o de plumilla, de arco, de bat, de boomerang, donde el pobre hombre palo se estaba desgastando, que el tiempo pasó y el invierno regresó, y el pájaro le advirtió de la nieve, donde al final se hundió, y de pilón un niño lo agarró, utilizándolo como brazo de su muñeco de nieve, enfureciendo al pobre hombre palo. Estaba harto, estaba lejos de su familia y que nadie viera lo que era, pero por suerte encontró su hogar al final, y lleno de emoción trató de llegar, pero al final se dio cuenta que no era el tronco donde solía vivir, perdiendo la fe. Estaba solo, perdido, congelado, cubierto de escarcha, que al final no pudo más, y en un parque una niña lo tomó y al fuego lo llevó. Inconsciente, a punto de morir, soñaba con sus hijos, con su amada, pensando cuánto lo extrañaban, deseando que volviera a casa, y de repente despertó y huyó de la chimenea, donde escuchó que algo estaba entrando, pero se quedó atorado, por lo que el hombre palo fue a ayudarlo, dejando salir al regordete Santa Claus, quien al verlo lo reconoció, agradeciéndole al hombre palo, reconociéndolo como lo que era, por lo que le pidió que lo acompañara, y así lo subió a su trineo, pasando por toda casa donde el palo lo ayudaba, haciendo de la Navidad un momento ideal, y así se fueron casa por casa, dejando juguetes a todo niño que alguna vez lo agarraron a él para hacer un juguete, y así quedaba una última casa, dándose cuenta que lo llevaba a la suya, donde su esposa e hijos tristes lo esperaban, espantados de que alguien quería entrar, y al ver quién era, los emocionó por completo, ya que su padre había vuelto, agradeciéndole a Santa Claus, quien lo valoró y ayudó por ser lo que era, dejándole ver que era mucho más que el hombre palo. ¡Wow! ¡Qué linda historia! La verdad no me hubiera imaginado que iba a ser así. Digo, es un cortometraje, pero uno bastante largo, pero significativo. Creo que es sueco. Mi punto es que el hombre palo quería ser reconocido por ser más que un simple palo, que tenía vida y no le gustaba que lo utilizaran como si fuera un objeto común y corriente, que en su aventura en busca de su familia hizo nuevos amigos, que siempre lo ayudaban a escapar, ya que él siempre trataba de apoyar. Yo creo que esa es la magia del dar y recibir, de que si tú das lo mejor de ti, la vida te lo va a pagar. Y básicamente eso es lo que le pasó al pobre hombre palo, que estuvo meses separados de su familia, pero en su camino, si podía ayudar a los demás, lo hacía, y los otros animales siempre querían ayudarlo. En fin, estuvo muy lindo el cortometraje. Espero les haya gustado como a mí. Sinceramente no sé dónde lo puedan ver, pero supongo que si lo buscan en YouTube, lo van a encontrar de una. Sin más que decir, les mando un saludo. No olviden seguirme en Instagram como Casalfay. Suscríbanse al canal y vayan a TikTok, ya que ahí estaré subiendo los videos. En fin, les mando un saludo y como siempre, sigan siguiendo pelis.